La vieja cayó redondo. En 15 días vendemos la casa y nos repartimos el dinero. La vieja cayó redondo. En 15 días vendemos la casa y nos repartimos el dinero. Esas palabras las escuché a las 11 de la noche de un martes, desde el pasillo oscuro de mi propia casa, con mi maleta de tela a cuadros azules todavía en la mano y el polvo del camino pegado en los zapatos. Era la voz de Rodrigo, mi hijo mayor, 42 años, el que estudió administración con el sacrificio de mis madrugadas. Y después vinieron las risas, las de Mónica, mi hija del medio, las de Fernando, el más chico, los tres, riéndose juntos, en mi casa, en la casa que compré con mis manos, en la noche en que yo no debía estar ahí. Me quedé quieta en el pasillo, no respiré. Sentí cómo el frío del suelo de mosaico me subía por las plantas de los pies descalzos, porque me había quitado los zapatos en la entrada para no hacer ruido. Y cómo algo dentro de mí, algo que no tiene nombre, pero que toda mujer mayor de 60 años conoce, empezó a acomodarse despacio, como cuando se acomoda una vértebra que llevaba años fuera de su lugar. Si alguna vez sentiste que las personas a quienes más amaste en esta vida te miraron como si fueras un trámite pendiente, como si tu única función fuera hacerles el camino más fácil y después desaparecer, quédate, porque lo que yo hice esa noche, en silencio, sin que nadie me viera, sin gritar ni llorar, sin despertar a nadie, cambió todo lo que vino después. Y todavía me tiemblan las manos cuando lo recuerdo. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Durante 32 de ellos, serví más de 400 platos de comida al día en mi pequeña fonda de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Con estas manos, con las cicatrices del comal y la marca del cuchillo grabadas entre los nudillos, compré esta casa. Hice los turnos de medianoche, los domingos sin descanso, las fiestas que no fui porque no podía cerrar. Nunca imaginé que tendría que defenderla de mis propios hijos. Pero eso vino después. Déjame contarte desde el principio. Llegué a esta casa por primera vez hace 28 años. Tenía 33, 3 hijos pequeños y un marido que se fue sin avisar un día de noviembre. No hubo pelea, no hubo carta. Simplemente llegué de la fonda y su ropa ya no estaba en el closet. Solo quedó el olor de su colonia barata en la almohada, que lavé esa misma noche para no llorar 2 veces. Me quedé sola con Rodrigo, que tenía 14 años, Mónica, que tenía 11, y Fernando, que apenas cumplía 8. Vivíamos en un departamento rentado en el 5º piso de un edificio sin elevador, con las ventanas que nunca cerraban bien y el baño que se inundaba cada que llovía fuerte. Yo ya tenía la fonda desde hacía 8 años. La había empezado con un anafre y una mesa plegable en la banqueta y poco a poco, con trabajo y con la fidelidad del barrio, había conseguido un local pequeño pero mío. Fue mi clienta más antigua, doña Refugio Andrade, quien me avisó de la casa. Dijo que su vecino quería vender rápido, que necesitaba el dinero antes de fin de año, y que si yo tenía algo ahorrado, era el momento. Tenía 120,000 pesos guardados en una cajita de zapatos debajo de mi cama. No en el banco, porque nunca le he tenido confianza a los bancos. Lo había juntado durante 4 años, moneda por moneda, billete por billete, negándome cosas que ni vale la pena nombrar. Le di los 120,000 pesos de enganche al señor esa misma semana. Firmé papeles. Hice trámites. Tardé 4 años más en terminar de pagar. 4 años en que hubo meses que mis hijos comían bien porque los clientes de la fonda eran generosos, y hubo meses en que yo cenaba lo que sobraba del menú del día. Esta casa la compré con mi nombre. Solo mi nombre. Patricia Morales Bethda, de Guerrero. En las escrituras, en el predial, en todos los papeles. Y eso, sin que yo lo supiera todavía esa noche de martes, iba a ser lo único que me salvaría. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras ya te llegaron a algún lugar que reconoces, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Y dime una cosa, ¿desde qué país me estás escuchando? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me emociona cada vez que veo hasta dónde llegan estas palabras. Mis hijos crecieron en esta casa.
Rodrigo aprendió a manejar en el coche viejo que tuve por 10 años. Mónica se peinaba frente al espejo del baño durante horas cuando era quinceañera. Fernando lloró en ese sillón café cuando no quedó en la universidad la primera vez. Yo estuve en todos esos momentos. Y estuve también en los difíciles, en las noches de fiebre, en los problemas de dinero, en las peleas de pareja que cada uno tuvo y trajo a resolver a esta mesa de la cocina. Fui la que prestó, la que ayudó, la que nunca cobró lo que se llevaron. Rodrigo me pidió dinero para poner su taller mecánico hace 12 años. Le di 80,000 pesos. Nunca me los regresó. Mónica necesitó que le firmara como aval cuando sacó un crédito para su departamento. Lo firmé sin dudar. Fernando vivió aquí conmigo hasta los 34 años, sin pagar ni el agua. Y yo nunca dije nada, porque eran mis hijos, porque así me habían enseñado, porque creí que el amor de madre no se mide ni se cobra. El problema fue que ellos sí lo fueron midiendo, solo que en sentido contrario. Empecé a notar las cosas hace como 3 años. Pequeñas cosas, de esas que cuando las ves sueltas no significan nada, pero que cuando empiezan a juntarse te dan un frío que no es del clima. Rodrigo empezó a venir los domingos, que antes nunca venía, pero en lugar de quedarse a comer, se iba directo a revisar papeles de la casa, decía. Que si el predial estaba al corriente, que si la escritura dónde estaba guardada, que si yo había pensado en hacer testamento. Yo le decía que sí, que todo estaba en orden, que no me agobiara. Y él sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Ahora sé por qué. Mónica empezó a hablar de que yo ya estaba grande, de que vivir sola era un riesgo, de que quizá era mejor que me fuera a vivir con ella a su departamento. Lo decía con voz dulce, con cara de preocupación, y yo me sentía culpable por no querer irme, como si no querer dejar mi propia casa fuera una terquedad de vieja. Fernando, el más chico, el que siempre fue el más callado, empezó a traer amigos a la casa sin avisarme. Una tarde llegué y había 4 hombres que no conocía sentados en mi sala, tomando cerveza, con la televisión a todo volumen. Le dije que eso no se hacía, que esta era mi casa, y me miró con una cara que yo nunca le había visto. Una cara de fastidio, como si yo fuera la intrusa en mi propio hogar. Eso me dolió más que cualquier cosa que me hayan dicho después. Pero yo seguí. Seguí cocinando, seguí invitándolos los domingos, seguí siendo la que llamaba si pasaban 2 semanas sin saber de ellos. Eso también es el amor de las madres mayores, que seguimos aunque ya duele, porque creemos que si seguimos alcanzará para que ellos vuelvan a ser quienes fueron. El viaje a Guadalajara lo había planeado Rodrigo. Él fue quien me dijo que Esperanza me había pedido que fuera. Yo llamé a Esperanza y ella dijo que sí, que se alegraba de verme, aunque cuando llegué la noté rara, como si no hubiera esperado mi visita tanto como me habían dicho. No le di importancia. 4 días descansando, tomando café con mi comadre, durmiendo sin despertador. Me hizo bien. Pero el martes, cuando me monté al camión con un día de anticipación, algo en mi cuerpo me dijo que tenía que irme ya. No sé explicarlo. Solo sé que lo sentí aquí adentro, en el pecho, como un jalón. Y llegué a las 11 de la noche. Me quité los zapatos en la entrada para no despertar a nadie. Caminé por el pasillo oscuro con mi maleta todavía en la mano. Y escuché. Y me quedé quieta como nunca en mi vida me había quedado. Cuando terminaron de reírse, escuché que Mónica decía en voz baja, ¿y si se pone difícil? Y Rodrigo respondió, con una calma que me heló la sangre, no puede hacer nada, ya está vieja, no entiende de papeles. Entré a la sala. Los 3 me miraron como si me hubieran visto caer del techo. El rostro de Rodrigo se puso blanco. Mónica se tapó la boca con la mano. Fernando se quedó con el vaso suspendido en el aire, a medio camino entre la mesa y sus labios. Yo no grité, no lloré. Los miré uno por uno, despacio, y dije con una voz que no reconocí como mía, yo nunca firmé nada. El silencio que siguió duró quizá 10 segundos. Para mí, duró toda una vida. Esa noche, después de que mis hijos se fueron, me quedé sola en esta cocina con la luz del foco que parpadea como siempre ha parpadeado. Y fui al cuarto. Y abrí la gaveta del buró, la que está a mano derecha, la que siempre he cerrado con llave.
Saqué algo que llevo 28 años guardando sin mostrárselo a nadie. Y eso lo cambió todo. Pero antes de que te cuente qué era, necesito que entiendas cuánto costó llegar a ese momento. Cuánto duele cuando la traición viene de adentro. Y cuánto pesa, después de toda una vida dando, el día en que finalmente decides no dar más. Para entender lo que pasó esa noche de martes, tienes que entender primero lo que pasó durante los 32 años anteriores, porque los hijos no nacen ingratamente. A la ingratitud también se le enseña, y a veces los maestros somos nosotros mismos sin saberlo. Lo hacemos sin maldad, sin cálculo, muchas veces sin otra herramienta que el amor y el agotamiento. Y aún así, enseñamos. Cuando mi marido se fue, Rodrigo tenía 14 años y una rabia que no sabía dónde poner. La ponía en el silencio, en los portazos, en las miradas largas que me echaba cuando yo llegaba tarde de la fonda, oliendo a aceite y a frijoles refritos. Yo lo entendía. Era un adolescente sin padre, en un edificio sin elevador, con una madre que se iba antes de que él se despertara y a veces llegaba cuando él ya dormía. No le podía dar lo que le faltaba, pero le daba lo que podía. Y aprendí a vivir con esa diferencia, aunque nunca se me hizo pequeña. Le compré sus tenis de marca cuando cumplió 15 años. Me tardé 3 meses en juntar el dinero. Hubo semanas en que comí menos para que alcanzara, semanas en que rechacé salidas y guardé cada peso como si fuera el último. Me acuerdo de la cara que puso cuando los vio. Por un momento, solo por un momento, volvió a ser el niño que me abrazaba sin que yo le pidiera. Guardé ese momento aquí, en el centro del pecho. Lo saqué muchas veces después, en los años difíciles, cuando necesitaba recordar que alguna vez había funcionado. Mónica era distinta, más callada, más observadora. Desde chica aprendió a leer el cuarto antes de hablar. Aprendió a decirme lo que yo quería escuchar, y yo me dejé engañar porque era más fácil creer que todo estaba bien. Cuando me decía, «Ya comí, mamá, no te preocupes», yo sabía que no había comido. Pero era medianoche, y yo estaba muerta de cansancio, y al día siguiente había que madrugar otra vez. Y así se fueron acumulando las cosas que nunca dije, los abrazos que llegaron tarde, las conversaciones que aplazamos para un después que nunca llegó exactamente como habíamos imaginado. Ese después siempre fue una promesa que ambas aprendimos a no cobrar. Fernando fue el que más me costó. El más chico siempre carga con algo diferente. El peso de los que vinieron antes, la costumbre de la madre que ya aprendió a ceder. Cuando Rodrigo necesitaba algo y yo decía que no, peleaba. Cuando Mónica necesitaba algo y yo decía que no, lloraba. Cuando Fernando necesitaba algo y yo decía que no, me miraba con unos ojos que me hacían sentir que yo era la culpable de algo que todavía no había pasado. Y yo terminaba diciendo que sí. Siempre terminaba diciendo que sí. Con Fernando aprendí que a veces el amor más cansado es también el más blando. ¿Será que así lo hice? ¿Será que los enseñé a que el no de su madre no duraba más de 10 minutos? Esa pregunta me ha quitado el sueño más de una vez. Y no sé la respuesta. A veces creo que sí, que fui cediendo tan seguido que el límite se volvió invisible. Otras veces me digo que no había otra forma, que con lo poco que tenía, negarles algo era negarme a mí misma. Lo que sé es que lo hice con amor, con el amor torpe y cansado de una mujer sola que hacía lo que podía con lo que tenía. La fonda fue mi salvación y también mi condena. Me dio de comer durante 32 años. Me dio clientes que se volvieron amigos, que me conocían por nombre, que sabían que los lunes hacía caldo tlalpeño y los viernes pozole rojo, y que llegaban puntuales porque sabían que yo no guardaba. Se acaba y se acaba, les decía. Era mi orgullo. Ese local de 40 metros cuadrados con 4 mesas de plástico y una cocina tan pequeña que cuando 2 personas estábamos adentro nos teníamos que mover de lado, era el lugar más mío del mundo. Lo que más trabajo me costó construir era también lo que mejor me definía. Pero la fonda también fue lo que me quitó los cumpleaños de mis hijos, las obras de la escuela, los sábados en el parque.
Cuando Rodrigo graduó de la secundaria, yo llegué tarde porque se me fue el tiempo con un pedido grande de un velorio. Me senté en el último lugar disponible y lo vi recibir su diploma desde lejos, entre cabezas que no conocía. Aplaudí. Él me buscó con los ojos entre el público y cuando me encontró, sonrió, pero era una sonrisa de niño que ya había aprendido a no esperarte. Una sonrisa que dolía más que el enojo, porque ya no pedía nada. Nunca lo hablamos. Ninguno de los dos. Esa también fue una de mis formas de enseñarles a callar lo que duele. El silencio puede ser herencia igual que los ojos o el carácter. Hubo un momento, hace como 15 años, que todavía recuerdo como si fuera ayer. Era un miércoles de octubre, ya oscureciendo, y yo estaba en la cocina de la fonda cerrando los últimos cajones cuando escuché el teléfono fijo. Era Mónica, que entonces tenía como 24 años. Me dijo, con esa voz suave que usa cuando quiere algo, que había conocido a un muchacho que le gustaba mucho, que iban a salir el sábado, y que si yo podía prestarle 3,000 pesos para comprarse algo de ropa. Me detuve. Fue un segundo. Solo un segundo. Pero en ese segundo escuché algo raro en su voz, algo que no era urgencia ni necesidad real, sino costumbre. La costumbre de pedir, la costumbre de que yo siempre tendría algo para dar. Y me dio un escalofrío pequeño, rápido, como el que te da cuando pisas un escalón que no esperabas. Como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que significa ese momento. Le dije que sí. Le mandé el dinero esa misma noche por transferencia. Nunca me dijo cómo le fue con el muchacho. Necesito detenerme aquí un momento, porque mientras te cuento esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo dieron todo, que también sacrificaron su descanso, su tiempo, sus sueños, y recibieron tan poco a cambio. ¿Tú también lo viviste? ¿También hubo alguien en tu vida a quien le diste tu mejor parte y que después actuó como si nunca hubiera pasado nada? Escríbeme en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Porque el dolor que no se nombra se queda adentro para siempre, y hay algo poderoso en saber que otros también lo cargaron. Los años en que mis hijos ya eran adultos fueron los más raros, porque de pronto la dinámica cambió de maneras que yo no supe leer a tiempo. Rodrigo se casó con Liliana, una mujer de Puebla, seria, correcta, que nunca me tuteó pero tampoco me llamó mamá. Mónica se fue a vivir sola al departamento donde yo firmé de aval. Fernando se quedó conmigo más tiempo del que cualquier madre esperaría, y cuando se fue, la casa se quedó tan silenciosa que durante semanas tuve que dejar el radio encendido para dormir. Esa clase de silencio que no es descanso, sino ausencia. Fue entonces cuando empezó otra etapa de la fonda, una etapa más difícil. Las rodillas empezaron a quejarse después de tantos años paradas sobre ese piso de cemento. El médico me dijo que tenía que reducir horas. Yo reduje lo mínimo indispensable. Contraté a una muchacha, Yolanda, que era buena cocinera pero no tenía mi sazón, y los clientes lo notaban. Algunos siguieron viniendo por lealtad. Otros fueron yéndose despacio, como el agua que se va por una grieta que uno no ve hasta que ya no queda nada. Y uno aprende que la lealtad, igual que el agua, también tiene límites. Hace 4 años cerré la fonda. Fue el día más triste de mi vida adulta. Más que cuando se fue mi marido, más que cuando se murió mi mamá. Porque la fonda era lo que yo había construido con mis propias manos, desde cero, desde la nada, y cerrarla fue como enterrar una parte de mí que no iba a volver. Le pasé la llave al dueño del local sin decir mucho. Las palabras no estaban. Mis hijos vinieron ese último día, los 3. Me trajeron flores, me abrazaron, me dijeron que era el momento de descansar, que me lo había ganado, que ahora ellos estarían para mí. Yo los creí. Claro que los creí. ¿Qué madre no quiere creer eso? Pero el descanso que ellos tenían en mente para mí no era el descanso que yo imaginaba. A los 3 meses de cerrar la fonda, Rodrigo vino un domingo con una cara muy seria y me dijo que tenía que hablar conmigo. Se sentó en la silla de la cocina, la misma en que se sentaba de niño a hacer tarea,
y me dijo que había estado pensando en mi futuro, en lo que pasaría si yo me enfermaba, en los gastos que eso implicaba. Me dijo que la casa era grande para una sola persona, que el mantenimiento era caro, que él había hablado con Mónica y con Fernando y que los tres habían llegado a la misma conclusión, que yo debería considerar vender. Lo dijo con calma, con esa calma que se aprende cuando uno ha ensayado lo que va a decir. Le pregunté, muy despacio, ¿y yo dónde viviría? Me dijo que podría vivir con él y con Liliana, que tenían cuarto de visitas, que no sería un problema. Sentí algo subir desde el estómago hasta la garganta. No era coraje todavía, era algo más viejo, más quieto. Era la certeza de que esto ya lo había visto venir, solo que no había querido mirar. Le dije que no, que esta era mi casa, que la había pagado con mis manos y que me iba a morir en ella si Dios quería. Rodrigo asintió, se levantó, me dijo, «Está bien, mamá, como quieras», y se fue. Pero en la puerta, antes de cerrarla, se giró y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo, «Nada más piénsalo. Las cosas pueden ponerse difíciles si no se planean a tiempo». Ahora sé exactamente lo que quiso decir. Los meses que siguieron fueron raros, callados de una manera que no era paz, sino espera, como cuando el cielo se pone ese color verde antes de una tormenta y uno sabe que algo viene, pero no sabe de qué tamaño. Rodrigo dejó de venir los domingos. Mónica llamaba menos. Fernando pasó de vivir aquí a aparecer solo cuando necesitaba algo, generalmente dinero o que le firmara algún papel. Cada visita tenía un motivo. Ninguna tenía solo afecto. Fue precisamente en esos meses cuando llegó lo del viaje a Guadalajara. Aunque todavía no sabía lo que iba a pasar esa noche del martes, algo dentro de mí ya había decidido. No sé qué, no sé cómo explicarlo. Pero cuando me monté a ese camión de regreso un día antes, con mi maleta de tela a cuadros azules entre las piernas y el paisaje seco de la carretera pasando por la ventana, sentí que iba a buscar algo. No a descansar, no a llegar a casa, a buscar algo que necesitaba encontrar antes de que fuera demasiado tarde. Algo que no tenía nombre todavía, pero que pesaba igual que las cosas ciertas. Lo que no sabía era que esa noche iba a necesitar encontrarlo más rápido de lo que imaginaba. Esa noche mis hijos se fueron sin decir mucho más. Rodrigo recogió su chamarra del respaldo de la silla con un movimiento lento, casi calculado, como si quisiera demostrar que no tenía prisa, que no le importaba haberme visto ahí parada. Mónica me dio un beso en la mejilla, un beso frío, rápido, de esos que no significan nada, de esos que se dan por costumbre y no por afecto. Fernando ni siquiera me miró. Salieron los tres juntos, cerraron la puerta con cuidado, y el silencio que quedó en mi casa fue el silencio más pesado que he sentido en toda mi vida. Me quedé parada en la sala. No me moví durante varios minutos. Escuché el motor del coche de Rodrigo encenderse afuera. Escuché cómo se alejaba por la calle. Escuché cómo el barrio volvía a su ruido de siempre. El perro del vecino, la televisión de doña Carmen 2 casas más abajo, el chirrido del portón de la tienda de la esquina que nunca han arreglado. Todo igual, todo absolutamente igual, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no tuviera obligación de detenerse cuando a una madre le rompen algo adentro. Y yo en el centro de esa sala, con la maleta de tela a cuadros azules todavía en la mano, los zapatos en la entrada y las palabras de Rodrigo girando dentro de mi cabeza como agua que no encuentra salida. La vieja cayó redondo. Fui a la cocina. Puse agua a calentar aunque no quería té. Necesitaba hacer algo con las manos. Me senté en la silla de siempre, la que tiene el respaldo un poco chueco desde que Fernando se recargó mal hace años, y me quedé mirando la llama azul del quemador. Pensé en Esperanza, en Guadalajara, en los 4 días que pasé tomando café y durmiendo sin despertador mientras mis hijos aquí hacían sus cálculos. Pensé en las conversaciones que tuvimos, en lo tranquila que me sentí esos días, en cómo llegué a creer que el descanso era posible. Y después pensé en la cara de Rodrigo cuando me vio entrar, la cara de alguien a quien le arruinan un plan,
no la cara de alguien que acaba de ver a su madre. No lloré. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa de esa noche. Esperé las lágrimas y no llegaron. En su lugar llegó algo mucho más frío, mucho más quieto, algo que se me instaló en el centro del pecho como una piedra y que lejos de doler, me daba peso, me daba tierra, me hacía sentir los pies en el suelo por primera vez en mucho tiempo, como si el cuerpo, después de tantos años absorbiendo golpes, hubiera aprendido finalmente a no derrumbarse. Apagué el gas. Dejé el agua sin hervir. Fui al cuarto. La gaveta del buró está a mano derecha de la cama, la misma cama donde he dormido 28 años. La he cerrado con llave desde el primer día que llegué a esta casa. Mis hijos nunca preguntaron qué guardaba ahí. Y yo nunca lo dije, porque hay cosas que una guarda no por secreto, sino por instinto, sin saber bien para qué, sin saber que algún día ese instinto va a tener nombre y va a tener uso. Abrí la llave. Saqué el sobre manila. Adentro estaban las escrituras originales de esta casa. Las mismas que firmé hace 28 años frente al notario, con mi nombre completo, con mi firma que nunca ha cambiado, con el sello y el número de registro. Patricia Morales Vida, de Guerrero, propietaria única, sin deudas, sin gravámenes, sin otro nombre además del mío. Las había guardado ahí desde el primer día. No en una caja, no en un banco, no con ningún abogado. Ahí, en esa gaveta, envueltas en un plástico transparente para que la humedad no las dañara, con una liga vieja encima que se había puesto tiesa con los años. Las saqué con cuidado. Las puse sobre la cama. Las abrí y leí mi nombre bajo la luz del foco del cuarto, despacio, letra por letra, como si lo estuviera leyendo por primera vez, como si necesitara confirmárselo a mí misma. Y en ese momento entendí por qué los había dejado hablar. ¿Por qué no había entrado corriendo a la sala cuando escuché lo que escuché? ¿Por qué me había quedado quieta en el pasillo, respirando despacio, dejando que terminaran? Porque yo ya sabía algo que ellos no sabían que yo sabía. Esta casa nadie la puede vender sin mi firma. Y mi firma no está en ningún papel que ellos hayan preparado. Jamás. Antes de contarte lo que hice después, necesito pedirte algo muy simple. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora y deja tu me gusta en este video. Y dime, ¿desde qué país me estás escuchando? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. De verdad quiero saber hasta dónde llegan estas palabras. Me senté en la orilla de la cama con las escrituras en las manos y empecé a pensar, no con el pensamiento largo y enredado que uno tiene cuando está asustado, con el pensamiento corto y claro que viene cuando ya no hay miedo, solo certeza. Ese pensamiento que ocupa poco espacio, pero pesa mucho. Primero, ellos creían que yo no entendía de papeles. Segundo, llevan meses planeando esto, quizá más. Tercero, el viaje a Guadalajara no fue coincidencia. Me mandaron a Guadalajara. Ese tercer pensamiento fue el que más me pesó, no porque me sorprendiera, sino porque terminó de confirmar algo que yo había empezado a sospechar sin querer confirmarlo, que la conversación con Esperanza también había sido arreglada, que mi comadre, sin malicia quizás, sin entender del todo lo que estaba pasando, había dicho que sí cuando Rodrigo le pidió que me invitara. Esperanza siempre fue de esas personas que no saben decir que no, igual que yo. Y quizás por eso Rodrigo la eligió a ella. Me quedé mirando la pared de enfrente, la que tiene la foto de mis 3 hijos cuando eran chicos. Es una foto de Navidad. Deben tener como 12, 9 y 6 años. Rodrigo con un suéter rojo. Mónica con el pelo recogido con un moño blanco. Fernando con los dientes de adelante chuecos que después le corrigieron con brackets que pagué en abonos durante 2 años. Los 3 sonriendo. Los 3 mirando a la cámara. Los 3 sin saber todavía en qué se iban a convertir, o quizás yo sin saber todavía en qué los estaba formando. Me la quedé viendo un buen rato. Después la quité de la pared y la puse boca abajo en el buró. No fue un gesto de odio, fue un gesto de claridad. Tenía que pensar, sin que esas caras de niños me convencieran de que estaba exagerando,
de que seguro había un malentendido, de que los hijos no hacen eso, porque sí hacen eso. Lo había escuchado con mis propios oídos, en mi propio pasillo, en mi propia casa. Y una cosa es dudar de lo que imaginas, otra muy distinta es dudar de lo que escuchaste. La vieja cayó redondo. Esa frase específica, redondo, como si yo fuera una fruta madura que cae sola del árbol en el momento exacto. Como si 32 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir y domingos sin descansar se pudieran resumir en eso. La vieja cayó redondo. Sentí el calor subir por el cuello hasta las orejas, y entonces sí, llegó el coraje. Pero no el coraje que llora, ni el coraje que grita, el coraje que piensa, el coraje que planea, el único que sirve de algo. Me levanté de la cama, caminé a la cocina otra vez, abrí el cajón donde guardo los recibos y los papeles del gasto. Empecé a buscar entre los papeles viejos, los estados de cuenta, las facturas del predial que pago puntualmente cada año desde hace 28 años. Los fui sacando y acomodando sobre la mesa, uno por uno, con una calma que me asombraba a mí misma. Cada recibo de predial, cada comprobante de pago de servicios, cada papel que decía, de una manera u otra, que esta casa era mía y que yo la había cuidado, que yo nunca me había ido, que yo nunca había abandonado nada. Eran las 12:43 de la madrugada cuando encontré lo que buscaba al fondo del cajón. Era una tarjeta de presentación, pequeña, de cartulina blanca con letras negras. El licenciado Aurelio Fuentes, notario público. Lo conocí hace como 6 años, cuando vino a comer a la fonda con un grupo de colegas. Era un hombre callado, amable, de esos que comen sin hablar mucho, pero cuando hablan dicen algo que vale la pena escuchar. Me había dejado su tarjeta y yo la había guardado sin saber bien para qué. En ese entonces guardaba muchas cosas sin saber para qué. Ahora empezaba a entender que el instinto tiene su propia inteligencia. La sostuve entre los dedos un momento. La cartulina estaba un poco amarillenta en las orillas, pero el nombre y el número de teléfono seguían perfectamente legibles. Y entonces tomé la primera decisión de todo lo que vendría después. Al día siguiente, a primera hora, iba a llamar al licenciado Fuentes. No iba a decirle a mis hijos, no iba a confrontarlos, no iba a gritar ni a llorar ni a amenazar. Iba a moverme en silencio, igual que me había movido esa noche por el pasillo de mi propia casa, sin prender la luz, sin que nadie me escuchara, porque el silencio que ellos creyeron que era debilidad iba a ser mi mejor herramienta. Si ellos creían que la vieja no entendía de papeles, la vieja iba a aprender. Pero aquí está la pregunta que no me dejó dormir esa noche, y que quizás tú también te has hecho alguna vez. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando la empujan al límite? Yo creí que lo sabía. Esa noche descubrí que no tenía idea. Guardé las escrituras de vuelta en el sobre manila. Guardé la tarjeta del licenciado Fuentes en el bolsillo de mi bata. Apagué la luz de la cocina. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo más tiempo del que me había mirado en años. Vi a una mujer de 61 años con el pelo canoso que no tiñe porque le parece mentira teñirlo. Vi las líneas alrededor de los ojos que llegaron de tanto aguantar el humo del comal. Vi la mandíbula apretada, los hombros tensos, las marcas oscuras debajo de los ojos del cansancio del camión. Vi todo eso. Vi a una mujer que había dado toda su vida sin llevar cuenta, sin pedir recibo, sin esperar que nadie se lo reconociera. Y vi algo más, algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer que no iba a ceder. Dormí 3 horas esa noche. No porque no pudiera dormir más, sino porque a las 5 de la mañana ya estaba despierta y no tenía caso seguir acostada. Me hice un café negro, sin azúcar, el mismo que tomo desde hace 40 años. Me senté en la cocina con la tarjeta del licenciado Fuentes sobre la mesa y esperé a que fueran las 9 para llamar. El reloj de la pared marcaba cada segundo con ese tic que nunca me había parecido tan lento. Mientras esperaba, fui pensando en cada uno de los momentos de los últimos 3 años que ahora veía con otros ojos.
La primera vez que Rodrigo preguntó por la escritura, con esa voz casual que usaba cuando quería que algo pareciera sin importancia. La cara de Mónica cuando dijo que vivir sola era un riesgo, como si la preocupación fuera suya y no mía. Los amigos de Fernando en mi sala, mirando las paredes y el patio con esa atención que yo entonces interpreté como admiración y ahora entendía diferente. Eran piezas de un rompecabezas que yo había tenido frente a mí todo el tiempo y había preferido no armar. El teléfono de doña Soledad, mi vecina de 40 años, sonó a las 7:30. Ella madruga igual que yo, de toda la vida. Me asomé por la ventana y la vi barrer su banqueta de siempre, con su bata de flores, con su escoba de palma. La saludé. Ella me saludó. Me preguntó si estaba bien porque me veía seria. Le dije que sí, que solo estaba cansada del viaje. Era cierto, pero no era lo único. A las 9 en punto llamé al licenciado Fuentes. Contestó él mismo, lo cual me sorprendió. Le expliqué quién era. Le recordé que había comido en mi fonda hace unos años. Tardó un momento y luego dijo que sí, que se acordaba perfectamente, que hacía el mejor pozole de la colonia. Me reí. Fue la primera vez que me reí desde que bajé del camión la noche anterior. Una risa pequeña, breve, pero mía. Le pregunté si podía verlo ese mismo día. Me dijo que tenía la agenda ocupada por la mañana, pero que a las 4 de la tarde tenía un hueco. Le dije que ahí estaría. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer. Tenía las escrituras, tenía los recibos, tenía el nombre de un notario, pero lo que iba a hacer con todo eso todavía no tenía forma completa. Era solo la dirección. Era solo el primer paso de algo que todavía no veía entero, pero que se sentía firme debajo de los pies, como el piso de mi propia cocina. Lo que sí sabía era que mis hijos iban a llamar. Rodrigo llamaría primero, probablemente esa misma mañana, con voz tranquila, queriendo saber cómo estaba, queriendo tantear el terreno. Mónica llamaría después, con su voz suave y sus preguntas envueltas en preocupación que nunca era del todo preocupación. Fernando no llamaría. Fernando nunca llama primero. Y yo iba a contestar. Iba a hablar con ellos con normalidad, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido solo un malentendido sin importancia. Iba a ser la misma Patricia de siempre por fuera. Por dentro iba a estar haciendo algo que ellos nunca esperarían. A las 10:15 de la mañana sonó el teléfono. Era Rodrigo. ¿Cómo amaneciste, mamá? Bien, hijo, cansada del camión, pero bien. Oye, lo de anoche, no quiero que lo tomes a mal. Estábamos hablando de cosas del futuro, nada más. De planes para que estés bien. Hice una pausa, corta, calculada. Sí, mijo, entendí. Y colgué con un cuídate y un beso de aire como el de siempre. Lo que él dijo en ese momento, lo que no dijo, y lo que guardó en silencio, creyendo que yo también guardaría silencio, fue lo último que esperaba que yo supiera aprovechar. A las 4 de la tarde en punto, empujé la puerta del despacho del licenciado Fuentes, con mi bolsa de mano apretada contra el cuerpo y las escrituras dentro de un folder azul que había comprado esa mañana en la papelería de la esquina. El folder costó 12 pesos. Lo elegí azul sin saber por qué, quizás porque el azul siempre me ha parecido un color que no miente. La secretaria, una muchacha joven con lentes de armazón rojo, me hizo esperar 5 minutos en una silla de piel color café. Yo me senté derecha, con las manos sobre las rodillas, igual que me sentaba de niña cuando iba al médico y quería que no se me notara el miedo. El truco no funcionaba entonces. Tampoco funcionó ahora, pero al menos me daba algo a qué aferrarme. El licenciado Fuentes era exactamente como lo recordaba. Un hombre de unos 65 años, delgado, con bigote canoso y manos de persona que lee mucho. Me saludó de pie, me ofreció agua, se sentó frente a mí con la calma de alguien que ha escuchado muchas historias difíciles y sabe que no hay que apresurarse. Había algo en su manera de acomodar los papeles sobre el escritorio, despacio, sin ruido, que me dijo que este hombre no iba a interrumpirme. Le conté todo. No me tembló la voz. Me sorprendió eso también. Le conté del viaje a Guadalajara, del pasillo oscuro,
de las palabras de Rodrigo, de las escrituras en la gaveta del buró, de los recibos del predial, de los años sin que nadie me preguntara nada, y de los últimos 3 años en que de pronto todos querían saber dónde guardaba los papeles de la casa. Le conté también de los tenis a los 15 años, de la fonda, de los 32 años parada sobre ese piso de cemento. Cosas que no venían al caso legal, pero que sí venían al caso de todo lo demás. El licenciado me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en el respaldo de su silla y me miró un momento antes de hablar, como si quisiera asegurarse de que yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. «Señora Patricia», me dijo, «mientras usted sea la propietaria registrada y no haya firmado ningún poder notarial ni ningún contrato de compraventa, nadie puede vender esa casa, ni sus hijos ni nadie. La ley es muy clara». Le pregunté si había algo que ellos pudieran hacer sin mi firma. Sin su firma y sin su presencia ante notario, absolutamente nada. Sentí que algo se aflojaba en el pecho. No alivio todavía, sino confirmación. La diferencia entre los dos es importante. El alivio viene cuando el peligro pasa. La confirmación viene cuando sabes exactamente a qué te enfrentas. Yo necesitaba la confirmación primero. Necesitaba escucharlo dicho en voz alta, por alguien que entendiera de papeles, para que dejara de ser solo una certeza mía y se volviera un hecho del mundo. Le pregunté qué recomendaba. Me dijo que podíamos hacer varias cosas. Primero, levantar una constancia notarial en que yo dejara por escrito que no había firmado ni tenía intención de firmar ningún instrumento de venta sobre la propiedad. Segundo, si en algún momento mis hijos intentaban hacer algo con la propiedad de manera fraudulenta, eso tenía nombre legal y consecuencias serias. Tercero, me recomendó hablar con un abogado de familia para entender mis derechos completos. Me lo dijo con la misma calma con que me hubiera explicado cualquier trámite rutinario, y agradecí eso. Que no me tratara como a una víctima, sino como a una persona que necesitaba información para tomar decisiones. Le dije que quería hacer la constancia ese mismo día si era posible. Me miró con una expresión que no era exactamente sonrisa, pero se le parecía. «Vine preparado», dijo, y sacó de un cajón un formato que ya había empezado a llenar antes de que yo llegara. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan común era esta historia. ¿Cuántas Patricias había visto sentadas en esa misma silla de piel café, con su folder en las manos y sus escrituras y su miedo callado? Salí del despacho del licenciado Fuentes a las 5:42 de la tarde con una copia de la constancia notarial en mi folder azul y con los números de 2 abogados de familia escritos en un papel pequeño que guardé junto a las escrituras. El aire de la calle olía a taco de canasta y a smog de ciudad, ese olor de siempre que yo asocio con caminar rápido y tener a dónde llegar. Lo respiré profundo. Era el mismo aire de siempre, pero yo lo sentí diferente. Caminé a casa con paso firme. Los días siguientes los pasé haciendo cosas que nunca había hecho antes y que resultaron ser más sencillas de lo que imaginaba. Llamé a uno de los abogados que me recomendó el licenciado Fuentes, el licenciado Marcos Ibarra, un hombre joven de voz tranquila que me explicó todo con paciencia y sin hacerme sentir tonta en ningún momento. Tenía la costumbre de preguntar, ¿me expliqué bien?, al final de cada punto importante, como si la duda fuera suya y no mía, y eso me pareció una de las cosas más amables que alguien puede hacer cuando le explica algo a otra persona. Me dijo que además de la constancia notarial, era conveniente que yo actualizara mi testamento, que según me dijo yo nunca había hecho. Tenía razón, nunca lo había hecho. Una de esas cosas que uno aplaza porque hacerlo se siente como darle permiso a la muerte de entrar, como si nombrar lo que dejas fuera a apresurarlo. Le dije que sí, que lo haríamos. También hablé con doña Soledad, mi vecina de 40 años. No le conté todo, solo lo suficiente. Le dije que mis hijos andaban queriendo meterme en la cabeza que vendiera la casa y que yo no quería. Ella me miró con esos ojos de mujer que ha visto mucho y dijo sin rodeos, «Pues diles que no. Esta casa es tuya, Patricia. No dejes que te convenzan de nada.
Y después me sirvió un café y me contó que a su cuñada le había pasado algo parecido hace 10 años, y que la cuñada sí había firmado, y sí había terminado en un cuarto rentado, llorando sus arrepentimientos. Me contó eso sin dramatismo, con la misma voz con que una cuenta el precio del tomate en el mercado, y por alguna razón, eso fue lo que más me llegó. No iba a ser yo esa cuñada. Mientras yo movía mis piezas en silencio, mis hijos también se movían, solo que ellos no sabían que yo sabía. Rodrigo llamó 3 veces en 4 días, siempre con la misma voz de domingo, tranquila, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si había pensado más en lo que habíamos hablado. Yo le decía que bien, que no necesitaba nada, que sí había pensado. Nada más, ni un sí ni un no. Solo dejaba las preguntas flotando en el aire como globos sin atar. Aprendí eso de él, de Rodrigo, de todos esos años viéndolo negociar con el mundo, que el silencio bien colocado obliga al otro a moverse primero. Mónica vino a verme el jueves sin avisar. Tocó con sus 3 golpes de siempre, ese toc 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 rápido que tiene desde chica, y entró con una bolsa de pan dulce que puso sobre la mesa de la cocina. Se sentó. Me preparó un café sin preguntarme, como si todavía viviera aquí, y empezó a hablar, que ella estaba preocupada por mí, que vivir sola a mi edad no era seguro, que el otro día había leído sobre una señora mayor que se había caído en su casa y nadie se había dado cuenta hasta 2 días después, que ella y sus hermanos solo querían lo mejor para mí, que si yo vendía la casa, podría tener dinero suficiente para vivir muy bien, muy cómoda, sin preocupaciones. Hablaba con esa voz que siempre fue su arma sin que ella lo supiera, suave, pausada, envuelta en una preocupación que era real a medias. Porque yo creo que Mónica sí me quería, solo que me quería de una manera que le resultaba conveniente. La escuché, todo, sin interrumpirla, con la taza de café caliente entre las manos, mirándola a los ojos. Me fijé en cómo movía las manos cuando hablaba, en cómo cruzaba y descruzaba los dedos cuando llegaba a los momentos que le costaban más. Vi a mi hija detrás del discurso, y también vi el discurso. Cuando terminó, le dije, «Gracias por el pan, Misha». Ella esperó algo más. No le di nada más. Se fue media hora después con la misma bolsa del pan casi intacta, porque yo solo tomé una pieza. En la puerta me dio su beso frío de siempre y me dijo que me llamaría. Le dije que sí, y cuando cerré la puerta, me apoyé del otro lado, en la madera, y conté hasta 10 respirando despacio. 1, 2, 3, así hasta 10. Igual que hacía cuando mis hijos eran chicos, y yo necesitaba no gritarles. Fernando fue el más raro de los 3. Apareció el viernes en la noche, sin avisar, con cara de quien no ha dormido bien. Tenía ojeras y los hombros caídos, esa postura que siempre tuvo cuando algo lo pesaba. Se sentó en el sillón café, el mismo de siempre, y se quedó callado un momento antes de hablar. Le pregunté si quería cenar. Me dijo que no. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero con la voz de alguien que no está bien. Y entonces dijo algo que no esperaba. «Oye, mamá, ¿estás enojada con nosotros?» Me lo quedé viendo. Tenía 36 años y en ese momento, con esa cara de niño desconcertado, parecía tener 8. El mismo niño que lloraba en ese sillón cuando no quedó en la universidad. El mismo que se quedaba callado mientras sus hermanos discutían y después venía a buscarme en la cocina cuando ya todos se habían ido. Y sentí algo que no quería sentir. Ternura. Una ternura pequeña, incómoda, que me dolió más que el coraje, porque el coraje era limpio y esto no lo era. Le dije con cuidado, «¿Tú qué crees, Fernando?» Me miró un momento. Bajó los ojos y dijo, muy bajito, «Creo que nos escuchaste». El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. 3 segundos en que algo en el aire entre los dos cambió de temperatura, como cuando se corta la luz y uno tarda un instante en entender que ya no hay luz. «Sí», le dije, «solo eso». Fernando se quedó mirando el suelo, abrió la boca una vez, la cerró y entonces hizo algo que yo no esperaba. Se levantó del sillón, caminó hasta donde yo estaba sentada y me abrazó.
No fue un abrazo de disculpa ni de manipulación. Fue el abrazo torpe de un hombre grande que no sabe cómo decir lo que necesita decir, y lo dice con el cuerpo porque con palabras nunca aprendió. Me apretó fuerte, como cuando era chico y tenía miedo. Yo sentí su espalda tensa, su respiración irregular, ese peso de alguien que lleva días cargando algo que no cabe solo en una persona. Yo lo dejé abrazar. Le puse la mano en la espalda un momento, y después me separé con suavidad y le dije: «Siéntate, Fernando». Se sentó. «Necesito que me digas qué estaban planeando exactamente». Y ahí fue cuando él empezó a hablar. Despacio al principio, después más rápido, con la voz de alguien que lleva días cargando algo que pesa demasiado. Me contó que había sido idea de Rodrigo desde hacía casi un año. Que Rodrigo había consultado con alguien, no le quedaba claro si un abogado o un gestor, sobre la posibilidad de vender la casa si yo firmaba un poder notarial. Que el plan era convencerme de firmarlo mientras yo creyera que era para otra cosa, para pagar un seguro médico, para tramitar una pensión, algo así. Que el viaje a Guadalajara fue para tener tiempo de revisar los papeles de la casa sin que yo estuviera. Para saber qué tenían, para calcular cuánto valía, para tener los números listos antes de sentarse conmigo. Me quedé helada. No por sorpresa. Para ese punto ya no me sorprendía nada. Me quedé helada porque escucharlo de la boca de mi hijo más chico, en mi sala, con el sillón café de testigo, lo hacía completamente real de una manera que escucharlo sola en el pasillo no lo había sido del todo. Una cosa es sospechar. Otra es oírlo confirmado con voz que conoces desde que era un bebé. Le pregunté si Mónica sabía todo. Dijo que sí. Le pregunté si él había estado de acuerdo desde el principio. Tardó en responder. Dijo que al principio no había dicho nada porque Rodrigo era el que siempre tenía los planes, y él siempre había sido el que no decía nada. Dijo que después se fue metiendo en la idea porque le parecía que no era tan grave, que yo iba a estar bien de todas formas. Dijo que la noche que llegué y los encontré, algo en él se rompió pero no supo cómo decírmelo. Que desde esa noche no había dormido bien, que desde esa noche se lo estaba comiendo por dentro. Lo escuché todo, sin interrumpirlo, sin ayudarlo a encontrar las palabras cuando las perdía. Él solo. Que lo dijera solo, que lo cargara solo mientras lo decía, porque eso también formaba parte de entender lo que había hecho. Antes de contarte lo que pasó después de esa conversación con Fernando, necesito preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, justo en ese momento, con tu hijo más chico sentado frente a ti, confesándote todo, después de años de darlo todo por él, después de lo que habían planeado, ¿lo perdonarías ahí mismo o esperarías a ver si sus palabras tenían peso de verdad? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú, porque yo lo pensé mucho esa noche, y no estoy segura de haber hecho lo correcto. Solo sé que hice lo que pude. Le dije a Fernando que lo escuchaba, que lo que me estaba diciendo era importante y que lo tomaba en serio, pero que necesitaba que entendiera algo muy claro, que lo que habían planeado no era solo un error de juicio ni una mala idea entre hermanos, que lo que habían planeado era quitarme lo único que yo había construido con mis propias manos en toda mi vida. Y que eso, aunque viniera de sus hijos, aunque viniera de la persona que yo había cargado en brazos y llevado al médico y pagado la escuela y llorado de alegría el día que graduó, eso no se perdonaba en una noche. Eso se escuchaba, se nombraba y se dejaba reposar como el maíz en el agua. No se apresura. Fernando asintió. No dijo nada. Creo que era la primera vez en su vida que yo le decía algo así sin retirar las palabras a mitad del camino. Se fue como a las 10 de la noche. Le di de cenar antes de que se fuera, porque soy su madre y eso no cambia con nada. Le calenté un plato de frijoles con queso y unas tortillas que habían sobrado del mediodía. Lo vi comer en silencio, y cuando se levantó a lavar su plato, que tampoco era algo que hiciera seguido, le puse la mano en el brazo un momento y le dije: «Habla con tu hermano». Me miró. «Dile que yo ya sé todo, y que la semana que entra quiero verlos a los 3 aquí, en esta mesa». La cara de Fernando cambió. Primero fue sorpresa,
Después algo más complicado, algo entre alivio y miedo, como cuando de niño hacía algo malo y lo descubrían y ya no tenía que seguir cargando el secreto, pero tampoco sabía qué venía después. Esa mezcla que tienen los niños cuando el peso se les quita pero el castigo todavía no llega. Se fue. Cerré la puerta. Me senté en la cocina. Los días siguientes fueron los más extraños de todo este tiempo. Rodrigo no llamó. Mónica tampoco. Era el silencio de quien recibió un mensaje y está decidiendo qué hacer con él. El silencio de quien sabe que el terreno cambió, pero todavía no sabe cómo pisarlo. Yo los dejé en ese silencio. Seguí con mis días. El café de las 5 de la mañana, la misa del martes que nunca falto, el mercado del jueves donde la señora de los nopales me preguntó si estaba bien porque me veía distinta, y yo le dije que sí, que estaba muy bien. Las llamadas con el licenciado Ibarra para avanzar con el testamento. El testamento quedó listo el miércoles de esa semana. Lo firmé frente al notario, con 2 testigos que no conocían a nadie de mi familia, con mi nombre completo y mi firma de siempre. En ese documento quedó escrito, con toda claridad, a quién le dejaba qué y bajo qué condiciones. No voy a decir aquí los detalles porque eso es entre Dios y yo. Pero sí voy a decir que lo que dejé escrito ese miércoles fue el resultado de 31 años de trabajo y de 4 días de claridad que no hubiera tenido si no hubiera llegado un día antes de lo planeado. La vida a veces ordena las cosas de maneras que uno no entiende hasta que ya están ordenadas. El sábado por la mañana, Rodrigo tocó a mi puerta. Solo, sin Mónica, sin Fernando. Con la misma chamarra del respaldo de la silla de aquella noche, con el pelo bien peinado de quien quiere parecer tranquilo. Lo hice pasar. Le ofrecí café. Me dijo que no con la mano, con un gesto que reconocí. Era el gesto de quien necesita tener el control de la situación y acepta algo de ti, le hace sentir que lo está perdiendo. Me senté frente a él. Él se quedó de pie un momento y después se sentó también, como si la silla lo obligara. Como si hasta el mobiliario de esta casa supiera que aquí las reglas son mías. Empezó a hablar con voz calmada, la voz de las negociaciones que aprendió en sus años de administración. Me dijo que entendía que yo estaba molesta, que lo que había escuchado esa noche no sonaba bien fuera de contexto, que en realidad ellos solo querían asegurarse de que yo estuviera protegida económicamente en el futuro, que una casa de ese tamaño era un activo que mal administrado podría convertirse en un problema. Lo dijo ordenado, punto por punto, como si hubiera ensayado en el coche. Quizás lo había hecho. Lo dejé hablar hasta que terminó. Después, abrí la bolsa que tenía en la silla de al lado. Saqué el folder azul. Lo puse sobre la mesa. Lo abrí despacio y puse frente a él la constancia notarial, los recibos del predial de 28 años, y encima de todo, una carta del licenciado Ibarra que explicaba, en términos legales, claros y sin adornos, cuáles eran mis derechos como propietaria única de esta casa y cuáles serían las consecuencias legales de cualquier intento de disponer de ella sin mi consentimiento expreso. Rodrigo miró los papeles. Los miró un buen rato. Vi cómo recorría las líneas con los ojos, despacio, cómo se detenía en ciertos párrafos y los volvía a leer. Vi cómo algo en su cara fue cambiando sin que él quisiera que cambiara. Ese momento en que la estrategia se cae y lo que queda debajo es solo una persona. Levantó los ojos hacia mí, y yo le dije, con la misma voz quieta que usé esa noche en la sala cuando entré con mi maleta de tela a cuadros azules: esta casa no se vende, Rodrigo, y yo sé exactamente qué es lo que tengo y lo que vale. Lo que no sé todavía es si voy a recuperar a mis hijos de esto. Eso depende de ustedes. Lo que él dijo en ese momento, lo que salió de su boca después de varios segundos mirando esos papeles sobre la mesa de mi cocina, fue lo último que yo esperaba escuchar de él en toda mi vida. Rodrigo no dijo nada de inmediato. Eso fue lo primero que me sorprendió. El hombre que siempre tenía una respuesta, que siempre llegaba con sus argumentos acomodados, como fichas de dominó listas para caer. Ese hombre se quedó mirando los papeles sobre la mesa de mi cocina sin decir una sola palabra.
Vi cómo sus ojos recorrían la constancia notarial, los recibos del predial, la carta del licenciado Ibarra. Vi cómo se le movía un músculo en la mandíbula. Vi cómo las manos que había puesto sobre la mesa se fueron cerrando despacio, sin hacer ruido, hasta quedar en puños apretados que después se volvieron a abrir. Las manos de mi hijo, las mismas que yo había tomado cuando aprendía a cruzar la calle. Cuando por fin habló, no habló con la voz de las negociaciones. Habló con una voz que yo no le había escuchado desde que tenía 17 años y me confesó que había reprobado matemáticas sin decirme nada durante 3 meses. Era la voz de alguien a quien le acaban de quitar el suelo de abajo. La voz de antes de los planes y los cálculos. La voz del niño. Dijo: ¿Cuándo hiciste todo esto? Le dije: cuando necesité hacerlo. Hubo otro silencio, más corto que el primero pero más pesado, y entonces dijo algo que no esperaba. No se disculpó, no me explicó, no intentó convencerme de nada, solo dijo, muy bajito, mirando la mesa: yo pensé que no ibas a saber. Esas palabras, esas 5 palabras. Pensé que no ibas a saber. No pensé que estaba equivocado. No pensé que te haría daño. Pensé que no ibas a saber. El problema para él no había sido lo que planearon. El problema era que yo me había enterado. En esas 5 palabras estaba todo. La subestimación de toda una vida. La imagen que se había formado de mí como una mujer que trabaja y calla y no pregunta y no entiende de papeles. Una imagen que yo misma, sin quererlo, le había ayudado a construir. Me levanté. Recogí los papeles del folder azul. Los guardé dentro con cuidado. Cerré el folder, lo puse bajo mi brazo y le dije: ya sé, hijo, eso fue exactamente el error. Le hice señas hacia la puerta con un gesto de cabeza. No grité, no insulté. Solo le mostré la puerta de la misma casa donde él había crecido, con la misma calma con que ella me había visto cambiar pañales, calentar leche, coser uniformes escolares a medianoche. La misma puerta por la que había salido corriendo de niño a jugar y por la que había entrado de adulto creyendo que podía decidir sobre lo que no era suyo. Se fue. Cerré la puerta detrás de él y me quedé escuchando cómo se alejaban sus pasos en el cemento de la banqueta. Lento al principio, después más rápido, como si mientras más caminaba, más iba entendiendo el tamaño de lo que había pasado. Esperé hasta que ya no escuché nada, hasta que el barrio volvió a su ruido de siempre. Después fui a la cocina y me calenté el café que se había enfriado mientras hablábamos. Las semanas que siguieron fueron distintas a todo lo que yo había conocido antes. Distintas no porque fueran fáciles, sino porque por primera vez en mucho tiempo yo era la única persona que decidía cómo iban a ser mis días. Sin la fonda que me marcaba los horarios, sin los hijos que me marcaban las urgencias. Solo yo y esta casa y el tiempo, que de pronto tenía una textura diferente, más lenta, más mía. Me desperté el lunes siguiente a las 5 de la mañana como siempre, pero en lugar de hacer el café y sentarme a esperar que el día pasara, hice algo que llevaba años sin hacer. Fui al mercado. No el mercado del jueves de los mandados urgentes. Fui al mercado grande, el de la Lagunilla, el que antes visitaba los sábados cuando la fonda estaba a su mejor momento y yo necesitaba los mejores ingredientes. Llegué temprano, cuando los puestos todavía huelen a tierra húmeda y los vendedores apenas acomodan sus cosas, y caminé despacio, mirando todo, tocando las telas de los puestos de ropa, probando la fruta sin comprar nada todavía, solo para recordar cómo se siente estar en un lugar sin prisa, sin nadie esperando nada de mí. Me compré un rebozo verde que hacía años quería y nunca había comprado porque siempre había algo más urgente en que gastar. No era caro, pero era mío y lo elegí yo, y nadie me preguntó si lo necesitaba. Lo desdoblé ahí mismo en el puesto. Lo puse sobre los hombros un momento. Me miré en el espejo pequeño que la señora tenía colgado en un poste, y pensé: esto también soy yo. Esta mujer con el rebozo verde también soy yo. Llegué a casa y lo colgué en el gancho de la entrada.
Esa semana también hablé con el licenciado Ibarra para terminar de afinar los detalles del testamento. Me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran sólidos, que yo estaba protegida. Me dijo eso: está usted protegida. Y yo asentí, pero por dentro pensé que esa frase me habría gustado escucharla mucho antes, no a los 61 años después de que mis propios hijos me obligaran a aprender cosas que debía haber sabido desde hacía décadas. Nadie te enseña estas cosas cuando eres joven. Te enseñan a dar, a ceder, a anteponer. Nadie te enseña a protegerte a ti misma. Eso también es una lección, aunque llegue tarde. Nunca es demasiado tarde para saber lo que es tuyo. Rodrigo no me llamó en 2 semanas. Mónica tampoco. Fernando me mandó un mensaje corto, sin adornos. «Mamá, ¿estás bien?» Le respondí que sí, nada más. No porque quisiera castigarlo, sino porque en ese momento las palabras largas me parecían un lujo innecesario. Lo que había que decirse se había dicho. Lo que quedaba por venir necesitaba tiempo, no palabras. El tiempo hace un trabajo que las palabras no pueden hacer solas. Doña Soledad se convirtió en mi compañía de esas semanas. Siempre lo había sido, en realidad, pero yo nunca le había dado el espacio que merecía porque siempre estaba ocupada con los hijos, o con la fonda, o con algo que ahora ya no recuerdo y que seguramente no era tan urgente como pensaba. Tomábamos café en su patio los martes y los jueves. Me contaba de sus nietos, de su hija que vive en Monterrey, de las novelas que ve por la noche. Yo la escuchaba. Eso también era nuevo para mí. Escuchar sin pensar en qué tenía que hacer después. Estar en una conversación entera, de principio a fin, sin que la cabeza se me fuera a otra parte. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: «Patricia, tú siempre fuiste la que cargaba todo. Ahora descansa. Cargar es también un vicio». Me reí. Fue una risa de verdad, de esas que salen desde abajo y que uno no planea. Le dije que tenía razón y que a los 61 años era un poco tarde para cambiar de vicio. Ella también se rió. Y en esa risa, en ese patio con macetas de geranios y el olor del café, sentí algo que reconocí como algo muy antiguo: el gusto de estar sin agenda, sin deuda, sin nadie que espere nada de ti en los próximos 5 minutos. Y en ese momento, en ese patio con macetas de geranios y el olor del café y la risa de las dos, me di cuenta de que llevaba semanas sin que me doliera el pecho por las noches. Esa presión constante que yo había normalizado hasta creerla parte del aire de mi casa, se había ido. No de golpe, despacio, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, como cuando el cuerpo deja de doler en un lugar que llevaba tanto tiempo doliendo que uno ya olvidó cómo se siente sin ese dolor. Así descubres que estabas cargando algo, cuando ya no lo cargas. De Rodrigo me llegaron noticias por caminos indirectos, como siempre pasa en las familias. Una prima me dijo que andaba mal en el negocio del taller, que había tenido problemas con un socio. Otra persona me contó que Liliana, su esposa, y él habían tenido unas semanas difíciles, que había tensión en su casa. No busqué más información. No hice preguntas. No me alegré de sus problemas porque el dolor de mis hijos nunca me ha dado alegría, aunque ellos me hayan causado el propio. Solo lo escuché y lo guardé en ese lugar donde uno guarda las cosas que no puede controlar. Ese lugar que con los años se va haciendo más grande y uno aprende a no asomarse seguido. Mónica me llamó un mes después del domingo en que Rodrigo se fue de mi cocina mirando los papeles. Me llamó un miércoles por la tarde, a las 4:30, cuando el sol ya empieza a bajar y la luz de la tarde entra por la ventana de la cocina de esa manera tan específica que a mí siempre me ha parecido la hora más honesta del día. No sé por qué esa luz me parece honesta. Quizás porque no es la luz brillante de la mañana que todo lo pone nuevo, ni la oscuridad de la noche que todo lo esconde. Es la luz del balance, la luz de lo que fue y lo que queda. Me dijo que quería venir a verme. Le dije que sí. Llegó sin pan dulce esta vez. Llegó con cara de persona que viene a decir algo que tiene ensayado desde hace días, pero que sabe que cuando lo diga va a salir diferente a cómo lo ensayó. Se sentó. Le ofrecí café. Esta vez sí aceptó.
Y eso también era distinto. Antes Mónica siempre traía algo, siempre llegaba con algo en la mano como si necesitara un pretexto para estar aquí. Esta vez llegó con las manos vacías. Eso me dijo más que cualquier palabra. Me dijo que lo sentía. Así, directo, sin rodeos, sin la voz suave de siempre. Me dijo que lo que habían pensado hacer estaba mal, que ella lo sabía desde antes, pero que no había tenido el valor de decirle eso a Rodrigo, porque con Rodrigo nunca lo había tenido, que así había sido toda su vida, que el hermano mayor siempre había mandado y ella siempre había obedecido, y que eso tampoco era justo, pero que tampoco era excusa suficiente para lo que había pasado. Lo dijo de una sola vez, sin pausas, como quien descarga algo que llevaba tiempo apretado en el pecho y necesita que salga entero antes de que el miedo lo detenga. La escuché hasta el final. Después le pregunté una sola cosa. ¿Lo habrías hecho, Mónica? Si yo no hubiera llegado esa noche, ¿lo habrías firmado? Ella no respondió de inmediato. Bajó los ojos hacia la taza. La giró entre las manos. Ese gesto suyo de siempre, el de cuando era niña y no quería contestar algo, pero sabía que tenía que hacerlo. Y dijo muy bajito: «No lo sé, mamá, y eso es lo que más me pesa». Valoré esa respuesta. No porque fuera lo que yo quería escuchar, sino porque era honesta. Y yo llevo toda la vida prefiriendo la verdad incómoda a la mentira bien envuelta. Una mentira bien envuelta te da paz esa tarde. La verdad incómoda te da algo en qué trabajar. Le dije que la escuchaba, que lo que ella sentía era válido, que entendía que crecer con un hermano como Rodrigo no había sido fácil, que yo misma había contribuido a esas dinámicas sin saberlo, que hay cosas que los hijos aprenden no de lo que les dices, sino de lo que ven que tú haces. Y yo les había mostrado durante años que ceder era la manera de querer, pero que también tenía que entender que perdonar no significaba olvidar, que el amor de madre no se acababa, pero que la confianza era otra cosa, que la confianza se reconstruye con tiempo y con hechos, no con conversaciones aunque sean sinceras, con hechos pequeños, constantes, del tamaño de los días. Mónica asintió. Tenía los ojos brillosos. No lloró. Eso también lo noté. Antes Mónica lloraba fácil, usaba las lágrimas como puerta de salida. Esta vez no. Esta vez se las aguantó y se quedó con lo que yo le estaba diciendo, sin esconderse detrás de nada. Cuando se fue, me quedé en la cocina. Lavé las 2 tazas, las puse a escurrir en el escurridor de siempre. Vi cómo el agua corría por la porcelana y caía en el fregadero con ese sonido de siempre. Ese sonido de casa que he escuchado todos los días durante 28 años. Hay cosas que permanecen. El agua en el fregadero. El foco que parpadea, el chirrido del portón de la tienda de la esquina. La vida ordinaria sigue, con o sin todo lo demás. Y entonces hice la cosa más pequeña e importante de todo este tiempo. Fui a la sala, abrí el cajón de la mesita que está junto al sillón café. Saqué la foto que había puesto boca abajo esa noche. La foto de Navidad con los 3 niños. Rodrigo con el suéter rojo, Mónica con el moño blanco, Fernando con los dientes chuecos. La sostuve un momento entre las manos. La miré bien, con tiempo, sin apurarme. Los miré a los 3 a la cara, uno por uno, como cuando los acostaba de noche, y me quedaba un momento en la puerta del cuarto mirándolos dormir y pensando que era la persona más afortunada del mundo, porque esos 3 niños eran míos. Esos 3 niños seguían siendo mis hijos. Eso no lo cambiaba nada, ni siquiera lo que había pasado, pero esta vez la colgué en un lugar distinto, no en la pared del pasillo donde había estado siempre, donde cualquiera la veía al entrar. La colgué en mi cuarto, junto a la ventana, donde solo yo la veo cuando quiero, donde el amor está, pero en su lugar justo, donde calienta sin quemar. En el pasillo, donde antes estaba el clavo vacío, colgué el rebozo verde que me compré en la Lagunilla. Nadie que entre a mi casa va a saber lo que significa ese cambio, pero yo sí lo sé. Y eso es suficiente. Han pasado 11 meses desde esa noche del pasillo oscuro. A veces me cuesta creer que fue hace tan poco tiempo,
porque todo lo que soy ahora me parece que existió siempre, y todo lo que era antes me parece que fue otra persona. No otra Patricia, otra vida. Como cuando cambias los muebles de lugar en una casa y de pronto el espacio tiene más aire, aunque sea el mismo espacio de siempre. Esta mañana me desperté antes de que sonara el reloj, las 4:52 de la madrugada. Por el filo de la ventana se colaba esa luz azul de antes del amanecer que siempre me ha parecido la más honesta de todas las luces porque no pretende ser de día ni de noche, sino solo lo que es, el momento exacto entre lo que se fue y lo que viene. Me quedé acostada un momento mirando el techo, sin apuro, que eso también es nuevo en mí. Antes me levantaba como resorte, lista para el siguiente pendiente. Ahora me doy ese momento de techo. Me lo gané. Me hice el café. Negro, sin azúcar, el de siempre. Abrí la ventana de la cocina aunque estaba fresco porque me gusta escuchar al barrio despertar. El camión de la basura que pasa a las 5 en punto. El perro de la vecina que siempre ladra 3 veces y después se calla. El comal de Doña Refugio, que a sus 78 años todavía hace gorditas al amanecer, y el olor del maíz tostado llega hasta mi ventana como lleva llegando desde que yo me acuerdo. Eso es lo que más me ha sorprendido de estos 11 meses, que el mundo siguió siendo el mismo. Las mismas calles, los mismos olores, el mismo foco que parpadea en la cocina y que todavía no he cambiado porque ya tiene carácter propio. Yo soy la que cambió. Y cuando uno cambia por dentro, todo lo de afuera se ve distinto sin moverse de lugar. Fernando viene los domingos. No todos, pero sí la mayoría. Llega como a las 11 de la mañana, toca con sus 3 golpes, que eso no lo perdió, y se sienta en el sillón café con cara de alguien que quiere estar ahí de verdad, no de alguien que viene por obligación. Hablamos. No de lo que pasó, porque eso ya lo hablamos en su momento y darle vueltas no sirve de nada. Hablamos de su trabajo, de una chica que está conociendo, de una película que vio y que quiere contarme escena por escena, aunque yo nunca vea películas. Me hace reír. Eso es lo que más agradezco de él en estos meses, que me hace reír sin proponérselo. El domingo pasado trajo tamales de la señora de la esquina de su colonia. Los comimos en la cocina, sin platos especiales, en el papel de estraza en que venían envueltos, con salsa verde de frasco porque no tenía ganas de hacerla fresca. Él tomó agua. Yo tomé mi café de siempre. Estuvimos casi 2 horas ahí sentados, y hubo ratos largos de silencio que no incomodaron a ninguno de los dos, que eso también es una forma de querer a alguien. Poder callar junto a él sin que el silencio pese. Cuando se fue, lavé los 2 platos. Eché el papel de estraza en la basura, y me quedé un momento parada en la cocina con las manos mojadas y pensé, esto es lo que quería. No más, no menos. Esto. Con Mónica las cosas van despacio, como tiene que ser. Se aparece cada 15 días, a veces cada 3 semanas. Me trae fruta, que sabe que me gusta la fruta fresca. Me pregunta cómo estoy, y escucha de verdad la respuesta, no como antes que preguntaba mientras ya estaba pensando en otra cosa. Ha habido tardes en que hemos hablado de cosas que nunca habíamos hablado, de cómo fue para ella crecer sin padre, de las cosas que yo hice bien y de las que no hice tan bien, de los años en que las dos estábamos en la misma casa y sin embargo no nos veíamos de verdad. Esas conversaciones duelen un poco, pero duelen de la manera buena, como duelen los músculos después de un ejercicio que el cuerpo necesitaba. No somos todavía lo que fuimos antes de todo esto, pero lo que somos ahora es más real, y yo prefiero lo real aunque sea menos perfecto. De Rodrigo sé poco. Vino una vez, 2 meses después de aquella mañana en que se fue de mi cocina mirando los papeles. Tocó la puerta con una formalidad que nunca le había visto, como si tuviera miedo de que no le abriera. Le abrí. Entramos. Nos sentamos. Me dijo que lo sentía, con esas palabras exactas. Lo siento, mamá, sin adornos ni explicaciones largas. Yo le creí, no porque fuera suficiente, sino porque era lo que tenía. Le dije que lo escuchaba, que el camino era largo, que el tiempo diría. Se fue con un abrazo en la puerta que duró más de lo que suelen durar los abrazos de él.
Desde entonces, hablamos por teléfono cada 2 semanas, más o menos. Conversaciones cortas, cuidadosas, como cuando caminas por un piso recién encerado y mides cada paso. No sé a dónde llevan todavía, pero caminamos. La semana pasada fui a la Lagunilla otra vez. Fui sola, en el camión de las 9, con mi bolsa de mano y sin prisa. Me compré unas macetas pequeñas de barro para el patio que hace años tenía descuidado, y una bolsa de tierra con composta que me cargó un muchacho del mercado hasta la parada del camión sin cobrarme nada extra porque dijo que se le hacía pesada para mí y que era un placer ayudar. Le di las gracias y le dije que era usted muy amable y él se rió como si yo fuera su abuela, y eso no me molestó, sino que me alegró. Las macetas están ahora en el patio, con unas plantas de romero y una de albahaca que ya empezaron a sacar brotes. Cada mañana salgo a revisarlas antes del café. No sé bien por qué, porque tampoco soy de plantas, pero hay algo en ver que algo que uno cuida va creciendo que le acomoda a uno el día desde el principio. Doña Soledad se asomó por el muro del patio la otra tarde y me vio con las manos en la tierra y se rió. Me dijo: «Mira tú, Patricia Morales haciéndose hortelana». Le dije que aprendemos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Se quedó pensando eso un momento y después dijo: «Eso debería estar en una lápida». Las dos nos reímos hasta que me dolió el costado. Hay algo que aprendí en estos 11 meses que no aprendí en los 61 anteriores. O quizás lo aprendí, pero no lo escuché. Que el amor de verdad, el que vale, no te pide que te desaparezcas para que el otro quepa. Yo me fui desapareciendo tan poco a poco, tan despacio, que no lo noté. La fonda antes que yo, los hijos antes que yo, los problemas de todos antes que los míos. Hasta que un día me miré en el espejo del baño a las 11 de la noche con el polvo del camino en los zapatos y me di cuenta de que llevaba años siendo la última en mi propia lista. Ya no soy la última. No lo digo con rencor. Lo digo como se dice una verdad que costó cara, pero que al final valió lo que costó. Lo digo como le diría a una amiga que me preguntara cómo estoy. Bien, de verdad bien. No el bien que una dice para que no pregunten más. El bien que siente el cuerpo cuando por fin descansa en el lugar correcto. Esta mañana, antes de que terminara mi café, hice una cosa pequeña que no le cuento a nadie, pero que hoy te cuento a ti. Fui al pasillo. Miré el gancho donde cuelga el rebozo verde. Lo tomé. Me lo puse sobre los hombros. Y me quedé parada en el pasillo de mi propia casa, en silencio, sintiendo el peso liviano de esa tela sobre mis hombros, ese verde que nadie me regaló, sino que yo misma elegí, y pensé que si la Patricia de hace un año pudiera verme, no me reconocería. No porque esté distinta por fuera, porque estoy entera por dentro. Y eso, a los 61 años, en la casa que compré con mis manos en la colonia Guerrero, con el foco que parpadea y las macetas en el patio y el café negro de las 5 de la mañana, se siente como el principio de algo que todavía no tiene nombre, pero que ya tiene lugar. Si esta historia te llegó a algún lugar que reconoces, si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo de tu propia vida, te pido que dejes tu me gusta en este video. No te lo pido por un número. Te lo pido porque quiero saber que hay alguien del otro lado que también entiende lo que cuesta llegar a este punto, que también sabe lo que pesa una casa que uno mismo construyó, que también conoce el silencio de un pasillo oscuro y la voz de alguien que creyó que no ibas a escuchar. Suscríbete al canal para que la próxima historia también llegue hasta ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, alguien que está cargando demasiado y creyendo que no tiene salida, compártelo con ella. Porque a veces la historia de otra persona nos da el valor que a nosotros nos faltaba para ponernos a nosotros mismos en el primer lugar de nuestra propia lista.